Un saludo especial para todos los estudiantes del grupo 8.1 en su curso de álgebra de la institución educativa San José de la Unión Valle. Este es un video producido por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda con fines estrictamente pedagógicos. En este video voy a mostrarles la solución a los problemas propuestos en las lecciones 14, 15 y 16 del libro Álgebra Guía de Clase para 90 lecciones, libro editado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En la lección 14 observamos que su núcleo central de trabajo es el factor común. Entonces vamos a mirar cada uno de los ejercicios propuestos. Entonces vamos a mover un poco la pantalla para concentrar nuestra atención allí. Y miramos el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice x que multiplica a 2a más b más c, entre paréntesis, menos 2a menos b menos c. Voy con el resaltador a colocar la parte más importante. Miremos este detalle. Ahí podemos ver que hay elementos comunes, el 2a, el b y el c. Pero alguno dirá, en la parte derecha todos están con signo menos, y mientras en la parte izquierda están metido dentro del paréntesis, están con signo positivo. ¿Cómo podemos hacer entonces de que esas dos cosas puedan entrar dentro de un factor común? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Borrar acá para señalar otro detalle. Y es este factor que aparece como menos 1. Entonces, al sacar un menos 1 adelante, ese se nos lleva el menos que tiene tanto el 2a como el b como el c. Y nos lo convierte en una componente positiva, como está resaltado por debajo de ella. 2a más b más c. Entonces miremos de que mientras en la primera parte ya parecería que se hubiera extraído un factor común tipo x que multiplica 2a más b más c entre paréntesis, entonces en este momento hemos sacado un menos 1 para que nos quede también el factor común de 2a más b más c. ¿Qué encontramos allí entonces? Que el factor común en toda esta expresión es precisamente el 2a más b más c. Y al sacarlo en factor común entonces, ¿qué nos va a quedar por fuera? Por fuera nos queda, de la primera parte nos queda solo la x y de la segunda parte el menos 1. Por ello entonces observamos que aquí aparece este paréntesis de x menos 1. Entonces allí ya tenemos el final del ejercicio. ¿Cuál era el factor común? El factor común era 2a más b más c, todo en conjunto, metido entre paréntesis, y lo que nos queda sobrando es x en la primera expresión y menos 1 en la segunda expresión. Bueno, vamos a revisar entonces ahora el segundo ejercicio. Ya revisando el segundo ejercicio que vamos a encontrar. Miremos. Dice 3x que multiplica entre paréntesis a x menos 1, menos 2y que multiplica entre paréntesis a x menos 1, más z que multiplica entre paréntesis a x menos 1. ¿Qué observamos allí rápidamente? Que el factor común en toda esta expresión es x menos 1, x menos 1 y x menos 1. Entonces, al sacarlo en factor común, ¿cómo nos va a quedar? Dejamos el x menos 1 en factor común y ¿qué nos queda por fuera? Bueno, por fuera nos va a quedar 3x en la primera término
por eso aparece el 3x aquí. Menos 2y, por eso aparece menos 2y aquí. Más z, por eso aparece más z acá. Y al final entonces la expresión termina siendo x menos 1 que multiplica a 3x menos 2y más z. Y con ello ya le damos solución al segundo ejercicio. Vamos al tercero. Y entonces en el tercero, la pantalla acá, ¿qué tenemos? Nos dice 4a a la 3 por x menos 4a a la 2 por b más 3bm menos 3amx. ¿Qué nos sugiere entonces este? Que agrupemos los términos que tienen a en un lado y los términos que tienen b en otro lado. Entonces, haciendo esa agrupación, observemos lo siguiente. Vamos a juntar este término con este término. ¿Y por qué los vamos a juntar? Porque ahí encontramos que está en común tanto la a como la x. Y lo describimos aquí. Y al final, después vamos a juntar los otros dos. ¿Cuáles otros dos? Vamos a juntar el menos 4ab con el 3bm, porque tienen en común la b. Bueno, al juntarlos de esa manera, miren, aquí aparecen los dos conjuntos, este primer conjunto, este segundo conjunto. Observemos el detalle. Vamos a concentrarnos en el primero. Entonces, concentrándonos en el primero, tendremos lo siguiente. Si concentramos la atención en esta primera llave, observamos que ahí está en común tanto la A como la X. Entonces, por ello es que sacamos un factor común, la A y la X. ¿Y qué nos quedaría por dentro? Bueno, si a este primer término le sacamos una A y una X, nos queda el 4 y nos queda una A a la 2. Por eso es que observamos que queda aquí. Y a este segundo término le sacamos una A y una X, entonces lo que nos va a quedar es un menos 3m. Por eso aparece acá. Bueno, después de eso, tenemos esto. ¿Y qué vamos a encontrar? Que en el segundo elemento lo vamos a agrupar sacando un signo menos. Y al sacar un signo menos, entonces el componente que tenemos como 3bn, que antes aparecía positivo, ahora aparecerá negativo. ¿De dónde viene? Viene que menos por el menos de afuera va a dar más, como se encontraba el elemento aquí originalmente. Y en el otro vamos a encontrar que positivo con negativo me va a dar negativo como aparecía aquí originalmente. Cuando hacemos la factorización sobre esos elementos, ¿qué vamos a obtener? Sobre ese segundo elemento, observe que le podemos sacar en factor común la b. Entonces sale b y acompaña al menos. ¿Y qué nos queda dentro? 4a menos 3m. Y después de hacer ese proceso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que en toda esta expresión hay un factor común. ¿Y quién es el factor común?
lo que se encuentra encerrado entre la llave, que se denomina 4a al cuadrado menos 3m. Entonces, si sacamos ese 4a al cuadrado menos 3m como factor común, vamos a encontrar que los elementos que han quedado por fuera son ax y menos b. Por eso aparecen en este paréntesis ax y menos b. Entonces, al final, el resultado de todo este proceso de factorización es que a 4a menos 3m lo hemos de multiplicar por ax menos b. Ya entrándonos entonces en el cuarto ejercicio, tendremos lo siguiente. Vamos a ver un poco esta hoja. Vamos a agrandar un poco la expresión. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué me entregan originalmente en la expresión con el literal 4? Dice 3x al cubo más 2axy más 2ay al cuadrado menos 3xy al cuadrado menos 2ax al cuadrado menos 3x al cuadrado y. ¿Cómo lo vamos a agrupar entonces? Vamos a agrupar a todos los que tienen a, los vamos a poner hacia la derecha, y a todos los que no tienen a, los vamos a colocar hacia la izquierda. Entonces observemos. ¿Qué me va a quedar a la izquierda? Entonces a la izquierda tendremos a 3x al cuadrado, tendremos al menos 3x cuadrado y tendremos al menos 3xy al cuadrado, como los pueden observar ustedes aquí. Y después, hacia la parte derecha, colocaremos al 2ax al cuadrado, menos 2ax al cuadrado, al 2axy y al 2ay al cuadrado, como lo vemos escrito aquí. Bueno, una vez tenemos entonces esas expresiones, ¿qué vamos a hacer? Habiéndola organizado de esa manera a izquierda y derecha, podemos observar lo siguiente, y es que entre estas tres que tenemos aquí hay un factor común, y el factor común es 3x. Entonces, si a la primera expresión le vamos a quitar un 3x, si a esta le quitamos un 3x, entonces me va a quedar x cuadrado, como lo observamos aquí. Si a este segundo elemento si a este segundo elemento que tenemos acá, menos 3x cuadrado y, le quitamos 3x, entonces nos va a quedar menos xy. Y si al tercer elemento, que es menos 3xy cuadrado, le quitamos el 3x, entonces nos va a quedar menos y cuadrado, como observamos que queda aquí. Bueno. Y en la otra parte, ¿qué vamos a encontrar? Que entre estos tres elementos que están acá, hay un factor común, se llama 2a. Entonces le vamos a sacar un 2a negativo. ¿Y por qué negativo? Buscando que lo que quede dentro del paréntesis sea igual a lo que está ocurriendo a la izquierda. Y observemos que
se nos va a dar. Miremos. Si yo este menos 2a lo saco en esta primera expresión, entonces lo que me queda dentro es solo x cuadrado. Cuando ese menos 2a se lo saque a esta segunda expresión, entonces menos por menos va a dar más, de ahí que va a salir la razón de que aquí aparezca un menos y nos quede un x y un y. Y si a esta tercera expresión le sacamos el 2a, nos queda el menos y al cuadrado. Y después de haber eso hecho, ¿qué podemos observar? Que hay un factor común. ¿Cuál? Lo que está encerrado entre el paréntesis. Observe. X cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado menos xy menos y cuadrado. Son dos expresiones iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar en factor común. ¿Y qué nos queda por fuera? Por fuera nos queda 3x y por eso aparece aquí primero. Y un menos 2a y por eso aparece aquí de segundo. Entonces al final observemos que el resultado de toda la factorización que se puede hacer con todos estos elementos termina siendo x cuadrado menos y menos x cuadrado menos xy menos y cuadrado, factor común de 3x menos 2a. Bueno, habiendo explicado ya el cuarto punto, proseguiremos al quinto. Y en el quinto, ¿qué nos dice? Miremos la parte superior de la pantalla. Nos dice que tenemos a al cuadrado b a la 3 menos n a la 4 más a la 3b a la 3 x a la 2 menos a n a la 4 x a la 2 menos 3 a al cuadrado b a la 3x más 3n a la 4 por x. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para acomodarlos? Vamos a colocar todo lo que tenga AB, lo vamos a colocar hacia la izquierda, y lo que no tiene AB, pero en donde predomina la N, lo vamos a colocar hacia la derecha. Entonces observemos. Me queda AB a la 3, AB a la 3. Me queda A a la 3, B a la 3x cuadrado, A a la 3, B a la 3x cuadrado. Y el otro que queda por acomodar acá hacia el lado izquierdo sería menos 3 a la 2b a la 3x. Y mírenlo acá, menos 3 a la 2, no, menos 3 a la 2, b a la 3x. Y al lado derecho, ¿qué vamos a acomodar? Al lado derecho vamos a acomodar lo siguiente. Perdón, aquí un error. Borremos todo esto. Entonces, miren que tomamos el menos n a la 4, menos n a la 4, el menos an a la 4x cuadrado, menos an a la 4x cuadrado, y el último término que es 3n a la 4x, 3n a la 4x. Bueno, cuando observamos esos emparejamientos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. Borremos para que utilicemos el resaltador. ¿Qué vamos a encontrar? Que entre estos tres elementos hay un factor común. ¿Y quién es el factor común? Es a la 2, b a la 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo este factor común, a la 2, b a la 3, se lo saco a este primer elemento, pues ahí me queda un 1.
Por eso aparece 1 entre el paréntesis. Si yo a este segundo elemento le saco a la 2, b a la 3, me queda una a y el x al cuadrado, como aparece entre el paréntesis. Y si a este tercer elemento le saco a la 2b a la 3, me queda el menos 3 y una x, como efectivamente lo pueden ustedes observar. Miren lo que sacamos. El 1, el a al x al cuadrado y el menos 3x. Bueno, caso similar se hace con la parte de n a la 4. Miremos, vamos a sacar en factor común el menos n a la 4. Mírenlo aquí, menos n a la 4. Si del primer elemento sacamos menos n a la 4, nos queda un 1. Si de este segundo elemento, un poco, si de este segundo elemento saco yo el menos n a la 4, me queda más ax al cuadrado. Y si yo de este tercer elemento saco menos n a la 4, me queda menos 3x, como efectivamente está allí. Y cuando observamos esto, ¿qué encontramos? Encontramos que dentro de los paréntesis hay dos expresiones iguales. Observémoslas. 1 más ax cuadrado menos 3x y 1 más ax cuadrado menos 3x. ¿Qué elementos se quedaron por fuera? Se quedó el factor común ab a la 3, a la 2b a la 3 y el factor común menos n a la 4. Por ello es que encontramos que al final en la escritura escribimos el factor común, que es 1 más a por x cuadrado menos 3x, y lo que nos quedó por fuera entre parte del otro paréntesis, que es el a al cuadrado b a la 3 menos n a la 4. Y con ello terminamos los ejercicios de factor común que estaban propuestos en la lección 14. Vamos entonces hacia la lección 15. Siguiendo entonces con la lección 15 que vamos a tener. En la lección 15, pues el núcleo principal del trabajo es la determinación de los trinomios cuadrados perfectos. Entonces el ejercicio consiste en leer en la expresión dónde se forma el trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que el trinomio cuadrado perfecto se forma de un primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer elemento por el segundo elemento, más el segundo elemento elevado al cuadrado. Entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice a al cuadrado menos 10a más 25. Observemos entonces cómo podemos verificar si responde o no responde al trinomio cuadrado perfecto. Lo primero es que se puedan formar tanto el primer elemento al cuadrado y el segundo elemento al cuadrado. Bueno, vamos a mirar. De un a al cuadrado distinguimos que el primer elemento es una a y que la podemos elevar a la 2. Y distinguimos también de un 25 que hay acá, que ese 25 puede ser escrito como menos 5 a la 2. Bueno, ¿y cómo supo que era menos 5 a la 2 y no 5 a la 2 positivo? Por la siguiente razón. Voy a quitar esto para que lo observemos bien. El elemento central es menos 10a. Y recordemos que ese elemento menos 10a se debe producir del doble producto del primero por el segundo. Entonces, el doble producto justifica la presencia del 2. El primer elemento, a. Y el segundo elemento, para que eso dé menos 10, tiene que ser menos 5. Por ello es que el segundo elemento aparece aquí como menos 5. Entonces, de ahí nos resulta
que cuando queremos armar el trinomio del trinomio cuadrado perfecto, llevarlo al binomio expresado en una potencia, a lo que se llama el binomio de Newton, nos va a resultar el primer elemento, el segundo elemento, que viene siendo menos 5, y todo ello encerrado entre un paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces al final podemos decir que a al cuadrado menos 10a más 25 es el desarrollo de a menos 5 elevado a la 2. Bueno, vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos presentan 1 menos 2a a la 3 más a la 6. Volvemos a armar con la estructura de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y observemos. El primero es un 1 y aquí lo tenemos como 1 al cuadrado. El otro elemento, el siguiente elemento dice menos 2a3 y ese debe producirse de la suma de sumar con un factor que va a estar conformado por el 2, el primer elemento, ahí daría 2 por 1, 2, y necesitamos que nos dé menos 2a3, entonces porque el segundo elemento es menos a3. Y después verificamos que ese menos a3 al elevarse al cuadrado responda a ser a la 6. Y efectivamente lo es. Entonces, por ello, ese trinomio cuadrado perfecto que nos han entregado como ejercicio corresponde al desarrollo del binomio 1 menos a la 3 y todo elevado a la 2. Vamos al tercer ejercicio. Entonces, vamos a acomodar un poco la pantalla. Miremos entonces el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos presenta 3 elementos. Nos dice 1 más 49x a la 4 y a la 2 más 14x a la 2y. Bueno, entonces vamos a acomodarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar a el elemento que aparece como tercero lo vamos a colocar de segundo, como observan acá. Y al elemento que aparece como segundo lo vamos a colocar de tercero. Y ese formalismo que nos va a permitir, pero nos va a permitir visualizar que sí, efectivamente, eso es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se comprueba? Se comprueba haciendo la siguiente operación. A este 1 que tenemos acá, lo transformamos en 1 a la 2. 1 a la 2 es 1. Este 49, perdón, este 14 x a la 2y lo convertimos en el doble del producto entre el primero y el segundo. Entonces, aquí está el 2, aquí está el primero que es un 1, y eso inmediatamente me lleva a que para que eso dé 14x a la 2y, pues el segundo elemento debería ser 7x a la 2y. Y el tercer elemento debería ser ese 7x a la 2y elevado al cuadrado. Y comprobemos a ver si hay. Recordemos que este tercer elemento, vamos a dejarlo resaltado para poderlo observar, tiene que ser explícitamente igual a 49x a la 4 y a la 2. Cuando lo elevamos al cuadrado, pues observamos que 7 a la 2 es 49 efectivamente, que x a la 2 elevado a la 2 es x a la 4 y que y a la 1 elevado a la 2 es y a la 2. Entonces, efectivamente, ahí tenemos la transformación y comprobamos que sí tenemos un trinomio cuadrado perfecto.
O sea, y ese trinomio cuadrado perfecto fue el desarrollo de qué binomio? Del binomio de el primer elemento que es 1, el segundo elemento que es 7x a la 2y y todo elevado al cuadrado. Bueno, así ya va evacuado el tercer punto. Vamos para el cuarto. Subimos un poco la pantalla. Habiendo entonces acomodado nuestra pantalla para tener una mejor visualización, encontraremos lo siguiente. La presentación inicial que nos hicieron del ejercicio nos dice que el primer término es menos 2x a la 3y a la 2. El segundo término y a la 4 sobre 16 y el tercer término 16x a la 6. Bueno, entonces vamos a optar por la estrategia de acomodar primero la x, después el elemento combinado y por último el elemento que tiene solo y. Y eso nos lleva a lo siguiente. El elemento que está de tercero es 16x a la 6. Ahora lo vamos a colocar de primero. Después va el combinado, el que tiene tanto de x como de y. Entonces miren, ahí está. Menos 2x a la 3y2. Y por último vamos a colocar el que tiene solo y a la 4 sobre 16. Ahora, ¿qué esperaríamos? Que esa forma en cómo lo acomodamos responda al parámetro del trinomio cuadrado perfecto. Y una vez más lo recordamos, el primer elemento al cuadrado más el doble producto del primer elemento por el segundo elemento más el tercer elemento elevado al cuadrado. Entonces vamos a comprobar eso, si funciona o no funciona dentro de este ejercicio. Entonces observemos un detalle. 16x a la 6 puede ser escrito como 4x a la 3 y todo elevado a la 2. ¿Cómo así? Claro, 4 es la raíz cuadrada de 16. Entonces por eso puede ir ese 4 allí, porque 4 a la 2 es 16. Y x a la 6 se puede obtener de x a la 3 todo elevado a la 2. Por eso el primer elemento sería 4x a la 3 y todo elevado a la 2. Después nos dice que tenemos que generar el elemento cruzado y el elemento cruzado debería responder a que sea el doble producto del primero por el segundo. ¿Qué resultado tenemos que obtener? Menos 2x a la 3y2. Y si hacemos caso, el trinomio cuadrado perfecto sería el 2 del producto por el primer elemento, 4x a la 3. Hasta ahí, su multiplicación da 8x a la 3, pero no puede dar 8x a la 3, tiene que dar menos 2x a la 3y2. O sea que necesitamos que aparezca un menos, necesitamos que aparezca un y2 y que no sea 8 como nos da el producto hasta ahora, sino apenas 2. O sea que debe aparecer un 4 dividiendo. Y eso nos permitió crear el segundo elemento. Y por ello aparece el menos, el y cuadrado arriba y el 4 abajo. Ya teniendo entonces comprobado esto, y miremoslo, 2 por 4, 8, dividido 4, 2. Por x a la 3, por y a la 2, y con el menos nos queda adelante. Entonces ahí sí, cumplimos. Ahora vámonos entonces a mirar cómo generamos el tercer término. El tercer término nos tiene que dar y a la 4 sobre 16. Y miremos si menos y a la 2 sobre 4 al elevarlo al cuadrado da ese y a la 4 sobre 16. Revisemos. Menos y a la 2 elevado a la 2, entonces nos va a quedar efectivamente y a la 4 positivo. Y 4 elevado a la 2 nos da 16. Entonces sí responde. Y por ello, entonces el binomio desde el cual se originó el trinomio cuadrado perfecto que teníamos va a ser el primer elemento 4x a la 3, el segundo elemento menos y a la 2 sobre 4 y todo eso encerrado al cuadrado. Ya habiendo terminado entonces este cuarto ejercicio, procedemos al quinto y al sexto de esta lección 15, en la que se tiene como corazón de fundamento el trinomio cuadrado perfecto, para que pasemos a la lección 16, que nos habla explícitamente
de la diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer unas acomodaciones rápidamente aquí que nos permitan visualizar el ejercicio número 5. Bueno, ya lo tenemos en pantalla entonces, sí que podemos observar. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Nos dice 4 que multiplica el binomio 1 más a todo elevado al cuadrado, menos 4 que multiplica un primer paréntesis que dice 1 más a por un segundo paréntesis que dice b menos 1 y por un tercer más un tercer paréntesis elevado al cuadrado que dice b menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, casi que tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto a simple vista, pero todo es susceptible de comprobarse. Para crear entonces el primer elemento, observemos un detalle. Aquí hay un 4, pero ese 4 lo podemos volver un 2 a la 2. Al volverlo de esa manera, vamos a facilitar la creación del primer elemento, porque el primer elemento debe llevar ese 2 y el 1 más a que tenemos metido entre el paréntesis, como efectivamente se ve aquí abajo. El 2 que multiplica el 1 más a y todo elevado al cuadrado. Bueno, para que el cuento siga bonito, entonces el segundo elemento debe salir de la multiplicación 2 veces el primero por el segundo. Bueno, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar menos 4, 1 más a por b menos 1. Entonces comencemos. El 2 que en el doble producto y el primer elemento es 2 por 1 más a. 2 por 1 más a. Ahí está. Nos queda faltando el menos y el b a la menos 1. El b menos 1, perdón. Entonces, eso significaría que el segundo elemento es menos b menos 1. Bueno, vamos a ver si responde. Acá afuera dice b menos 1 al cuadrado, pero dice positivo. ¿Y el menos de dónde lo vamos a generar? Bueno, tengamos en cuenta que, siendo más explícitos en la transformación de este trinomio cuadrado perfecto, tendríamos que mostrarlo de la siguiente manera. Ten mucha atención acá. Primer elemento, 2 que multiplica 1 más a y todo elevado al cuadrado. Bueno. Después, el 2 del doble producto por el primer elemento, 2 por 1 más a. Y necesitamos que aparezca el menos, entonces el menos lo vamos a colocar como menos 1. Y necesitamos que aparezca b menos 1. Aquí está. Entonces eso indicaría que el segundo elemento en el binomio de Newton es menos 1 que multiplica a b menos 1. Bueno. Y si este amigo lo elevamos al cuadrado, menos 1 al cuadrado va a dar 1 positivo. Y b menos 1 al cuadrado es la misma expresión que tenemos arriba, o sea que la escritura es correcta. Y por ello entonces, ese, que ya comprobamos que es un trinomio cuadrado perfecto, va a dar origen al siguiente binomio. El siguiente binomio, donde el primer elemento es 2 que multiplica a 1 más a, más el segundo elemento que diría menos 1 que multiplica a b menos 1 y todo elevado al cuadrado. Pues el menos 1 que tenemos aquí, por este más que tenemos de la operación, termina dando un menos. Y si rompemos los paréntesis, ¿cómo nos va a quedar la respuesta? Aquí el 2 se multiplica por el 1 y da 2. Y el 2 se multiplica por el a y da 2a. Por eso es que usted encuentra aquí 2 y 2a. Bueno, y ahora, entonces, ese menos 1 va a multiplicar a cada uno de los elementos rompiendo el paréntesis. Menos 1 por b me da menos b. Y menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Y todo encerrado en el cuadrado.
Lo que indica entonces que, haciendo las operaciones convenientes, ¿qué vamos a encontrar? 2a menos b y 2 más 1, 3. Por eso es que entonces la respuesta al final dice 2a menos b más 3 y todo elevado al cuadrado. Bueno, así termina el ejercicio 5. Vamos a revisar el ejercicio 6. Revisando entonces el ejercicio 6, ¿qué nos presenta? Nos dicen, tenga en cuenta los siguientes elementos. Menos 3w al cuadrado, más 18 quintos de wy, menos 27 25avos de y al cuadrado. Bueno, antes que empezar a proceder, reconocemos que hay un factor común. ¿Cuál factor común? Un número. El máximo común divisor entre 3, 18 y 27. Ese máximo común divisor es 3. Pero convenientemente no lo vamos a sacar en factor común como 3 positivo, sino como 3 negativo. ¿Y para qué? Para que entonces nos queden positivos las potencias que están al cuadrado. Me explico. Si yo a este primer elemento le saco el menos 3, me queda w cuadrado positivo. Si yo a este segundo elemento le saco menos 3, entonces me va a quedar menos 6 wy sobre 5. ¿Por qué menos 6? Porque menos 6 por menos 3 daría 18 positivo, como dice acá. Entonces, mírenlo, aquí está. Menos 6 sobre 5 de wy. Y si a 27 le saco, si a menos 27 le saco menos 3, entonces me va a quedar 9 positivo. 9 sobre 25 de y cuadrado. 9 sobre 25 de y cuadrado. Ahora, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es juzgar si lo que se encuentra aquí dentro de este corchete es un trinomio cuadrado perfecto y el menos 3 se queda por fuera. Entonces vamos a revisar eso. Miremos entonces. Cogemos el w cuadrado y lo expresamos como w encerrado entre paréntesis y que queda al cuadrado para reconocer el primer elemento. Ah, claro, el menos 3 que estaba aquí afuera sigue, permanece afuera. Bueno, después diría que es el doble producto del primero, que ya lo tenemos que es w, pero necesitamos que dé menos 6 quintos de wy. Para que dé menos 6 quintos de wy, es necesario entonces que en el numerador aparezca un menos 3, que aparezca la y que aparezca dividiendo un 5. Por ello el segundo elemento diríamos nosotros que es menos 3y sobre 5. Y el tercer elemento debería ser ese menos 3y sobre 5 elevado al cuadrado, pero eso debe dar como resultado obligatoriamente 9y al cuadrado sobre 25. Pues ahí observamos 5 a la 2, 25. Y ahí tenemos el 25 que tenemos acá. Y menos 3y elevado a la 2 es lo mismo que 9y al cuadrado. Entonces efectivamente tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y teniendo ese trinomio cuadrado perfecto, ¿qué vamos a decir? Que tenemos un menos 3 afuera, que el primer elemento es un w y que el segundo elemento es menos 3y quintos y todo elevado al cuadrado. Ya teniendo esto explicado, hemos resuelto todos los ejercicios de la lección 15. Vamos a terminar con la lección 16, que corresponde a la diferencia de cuadrados entre sus ejercicios propuestos. Como hemos un poco entonces, entonces nos dice lección 16,
En esta lección 16 nos proponen varios ejercicios. El primero de ellos nos dice, como vemos en la parte superior de la pantalla, a la 10 menos 49b al cuadrado. Resaltarlo. Entonces, lo que tenemos que identificar para poder utilizar este modo de factorización, recordemos que la diferencia de cuadrados que se hace, se identifica, como su nombre lo dice, que haya dos elementos que ambos que estén al cuadrado y que entre ellos la operación sea una resta. Entonces, de acuerdo a eso y viendo este ejercicio, tendríamos que decir que a la 10, perdón, que a la 10 debe ser el cuadrado de alguien y que 49b a la 2 debe ser el cuadrado de alguien. Y efectivamente, a a la 10 es el cuadrado de a a la 5 y 49 al cuadrado es el cuadrado de 7b. Entonces observemos que ahí ya quedó configurado cómo queremos expresar nuestra diferencia de cuadrado. ¿Quién es el primer elemento? A a la 5. ¿Quién es el segundo elemento? 7b. Y hay una diferencia que es el operador que se encuentra allí. ¿Y cómo se resuelve? Con la multiplicación de dos paréntesis organizados de la siguiente manera. En el primero, el primer término y el segundo término se suman. Y en el segundo paréntesis, el segundo término se resta. Entonces, por eso podrá observar usted que dice en el primer paréntesis a la 5 más 7b. Y en el segundo paréntesis a la 5 menos 7b. Y entre ambos paréntesis hay una multiplicación. Bueno, visto entonces el primer ejercicio, procedemos a mostrar cómo resolver el segundo, tercero y cuarto. Bueno, el segundo tiene un cierto nivel de complejidad que ya lo vamos a analizar y tiene que ver con la forma en que se agrupen los elementos, simplemente. Bueno, pero como vamos viendo en pantalla, vamos a trabajar con él. Nos dice entonces, segundo punto, entre paréntesis, 2a más b menos c y todo elevado al cuadrado, menos a más b elevado al cuadrado. Bueno, siendo así, ahí tenemos una diferencia de cuadrados, porque nos dice que hay un primer término que se llama 2a más b menos c elevado al cuadrado, un segundo término que es a más b elevado al cuadrado, y están unidos por un signo de la resta. Entonces ahí hay una diferencia de cuadrados. Pero para nosotros hacer ciertas simplificaciones, lo que vamos a hacer es acomodar en conjunto de los tres términos que se encuentran aquí, acomodar los dos primeros como si fueran uno solo y dejando el tercero de lado. Entonces observen cómo la expresión se ha de escribir 2a más b menos c que está por fuera, todo elevado al cuadrado, menos a más b elevado al cuadrado. Vamos a hacer el desarrollo de esto por partes. Tenemos estos resaltador para que miremos cómo lo vamos a hacer. Te identificamos. ¿Quién es el primer término? Pues el primer término es 2a más b menos c elevado al cuadrado. Y el segundo término es a más b elevado al cuadrado. Pero cuando hicimos la agrupación que tenemos aquí, podemos desarrollar ese paréntesis a través del trinomio cuadrado perfecto. Bueno, desarrollémoslo. ¿Quién sería el primer elemento? El primer elemento sería 2a más b. Y el segundo elemento, menos c. Entonces miremos. ¿Cómo desarrollaríamos esa primera parte? El primer elemento al cuadrado. Dos a más b. El
segundo elemento sería el doble producto del primero 2a más b y multiplicado por menos c. Y el tercer elemento sería menos c elevado al cuadrado. Con ello entonces tenemos desarrollado la primera parte. ¿Y cómo desarrollamos la segunda? Bueno, la segunda dice a más b al cuadrado. ¿Eso cómo nos va a salir? A al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Teniendo todo eso, lo que vamos a hacer ahora es reunir términos que sean comunes y hacer la simplificación. Entonces observemos el proceso. Vamos a retirar el resaltador y observemos. Entonces, este primer término que encontramos aquí es otra vez un binomio de Newton y que puede ser desarrollado como un trinomio cuadrado perfecto, donde el primer elemento es 2a y el segundo elemento es b. Entonces por eso vemos que al desarrollarlo nos va a decir 2a todo elevado al cuadrado más 2 veces 2a por b más b al cuadrado. Ese sería el primer elemento. Ahora, acá, en este segundo elemento de aquí, ya podemos desarrollar una propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este menos 2 por este 2a y por esta menos c. Y después vamos a coger el mismo menos 2 y lo vamos a multiplicar por b y por menos c. ¿Esos qué elementos nos van a producir? El primero, menos 2 por 2a y por menos c me produce un menos 4ac. Bueno, el segundo elemento sería multiplicar el 2 por el b y por el menos c y me produce un menos 2bc. Ya tenemos estos dos elementos. Y menos c elevado al cuadrado produce un c al cuadrado. Ahora, de este desarrollo de este trinomio cuadrado perfecto que tenemos aquí, ¿qué vamos a decir? Este menos afecta a la a, que da menos al cuadrado. Este menos afecta a 2ab, entonces me queda menos 2ab. Y este menos también altera a b al cuadrado, entonces me queda menos b al cuadrado. Bueno, ya teniendo todo eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper los paréntesis generando los nuevos términos. ¿Cómo los vamos a generar? Limpiemos acá para que los podamos observar. Entonces tendremos este primer término 2a y todo al cuadrado produce un 4a al cuadrado. Este 2 por 2a por b va a producir un más 4ab. Y este b elevado al cuadrado va a producir un b cuadrado. Menos 4ac menos 4c. Menos 2bc menos 2bc. C al cuadrado, c al cuadrado. Menos al cuadrado menos al cuadrado. Menos 2ab menos 2ab. Más menos b al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces ya teniendo todos esos elementos, vamos a reunirlos. ¿Cómo los vamos a reunir? Por ejemplo, elementos similares. Entonces vamos a hacerlo despacio para que lo podamos observar bien. Vamos a coger a este 4 al cuadrado, perdón, y lo vamos a unir con este menos a al cuadrado para producir este paréntesis que usted encuentra aquí. Después, este 4ab positivo lo vamos a juntar con este menos 2ab negativo. Aquí está. Más este b al cuadrado lo vamos a juntar con la otra expresión que está de menos b al cuadrado. ¿Y qué nos queda por fuera? Nos queda por fuera el
menos 4ac, el menos 2bc y el más c al cuadrado. Ahí están escritos. Bueno, entonces, ¿qué va a resultar? Va a resultar lo siguiente. De 4a al cuadrado menos a al cuadrado termina quedando 3a al cuadrado. De 4ab menos 2ab quedan más 2ab. Y de b cuadrado menos b cuadrado queda un 0. Y le colocamos los elementos que me dicen menos 4ac, menos 2bc y c al cuadrado. Bueno, ahora entonces para unir estos elementos, voy a hacer una pequeña modificación acá, perdón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que los resultados al final van a ser así. 3a al cuadrado. Ahí está. 3a al cuadrado. Más 2ab. Entonces, este menos 4ac lo vamos a partir en 2. Lo vamos a partir en menos 1ac y menos 3ac. Vamos a dar el menos 2bc y el c al cuadrado. Esto nos va a facilitar la factorización, hacer esa división. Entonces, al hacerla, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que de estos tres primeros elementos podemos sacar un factor común. ¿Quién va a ser el factor común? La a. Al sacar a la a, nos va a quedar a 3a al cuadrado, le quitamos a, nos queda 3a. A más 2ab, le quito una a, me queda más 2b. Y a menos ac le saco la a, me queda menos c. Bueno, y borremos. Si el segundo elemento también lo organizamos, vamos a poder encontrar que el elemento que tiene como factor común es la c. ¿A cuáles elementos me estoy refiriendo? A menos 3ac, menos 2bc y más c al cuadrado. Le sacamos en factor común un menos c. Entonces, a menos 3ac le saco la menos c y me queda 3a positivo. A menos 2bc le saco la menos c y me queda 2b positivo. Y a c cuadrado le saco un menos c y me deja otro menos c. Entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que aquí hay un factor común que es el que se encuentra metido dentro del paréntesis. Es decir, aquí aparece 3a más 2b menos c y aquí aparece 3a más 2b menos c. Entonces, en un primer paréntesis vamos a reunir esta a y esta menos c. Ahí está. Multiplicado por el paréntesis que es factor común, que es 3a más 2b menos c. Y así queda resuelto entonces el segundo ejercicio. Vamos viendo que en la lección 16 ya nos recogen ejercicios donde tenemos que aplicar al mismo tiempo trinomio cuadrado perfecto, tenemos que aplicar la diferencia de cuadrados en sí y tenemos que aplicar también el factor común. Bueno, entonces vamos para el tercero. Bueno, entonces en el tercero, ¿qué vamos a tener? La expresión que nos entregan dice m a la 6 menos, entre paréntesis, m a la 2 menos 1 y todo elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que comprobar para una diferencia de cuadrados? Que los dos términos respondan a ser el cuadrado de alguien y que estén unidos por una resta. Entonces, la resta está aquí. Ahora, m a la 6 se puede escribir como m a la 3 y todo elevado a la 2. O sea que ahí tenemos el primer factor.
Y del segundo factor me diría m a la 2 menos 1 y todo elevado al cuadrado. Por tanto, entonces ya tenemos todos los elementos. Un primer elemento al cuadrado, un signo menos de diferencia y un segundo elemento elevado también al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que se debe multiplicar. Coger en un primer paréntesis, coger el primer elemento y sumarle el segundo. Entonces, obsérvelo, m a la 3 y sumarle m a la 2 menos 1. Multiplicado por coger el primer elemento y restarle lo que viene de la diferencia en el segundo elemento, o sea, menos m a la 2 menos 1. Bueno, ya al momento de resolver esos paréntesis, ¿qué vamos a encontrar? Que aquí podemos interpretar directamente m a la 3 más m a la 2 menos 1. M a la 3 más m a la 2 menos 1. Y acá, por signos variados que vamos a tener, el m a la 2 era positivo, con el menos se convierte en negativo. Y este menos 1 que era negativo, con el 1 se convierte en positivo. Entonces nos va a quedar m a la 3, que es el primer factor, menos m a la 2 y más 1. Y entonces esa es la máxima factorización que le podemos hacer a ese elemento allí. Vamos al ejercicio 4. Bueno, vamos a mirar entonces, me disculpan ahí, pero es la hora a la que estamos realizando esto. Todo el material para poder que esté dispuesto para ustedes como estudiantes. El ejercicio 4. El ejercicio 4. Es en este ejercicio 4 que nos propone inicialmente los términos 1 más 64a a la 2b a la 2 menos x a la 4 menos 16ab, que los vamos a reorganizar. Detectamos que hay la posibilidad de tener un trinomio cuadrado perfecto uniendo el primer término, el segundo y el cuarto que nos expresaron. Y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a colocar primero el 64a a la 2b a la 2, después el menos 16ab y por último el más 1. Y el menos 4 sí queda aparte. Donde este sea un trinomio cuadrado perfecto, entonces podemos generar un binomio que al estar elevado a la 2 se va a ir configurando la diferencia de cuadrados con el menos x a la 4, haciendo el diferencial. Entonces, ¿qué tendremos? Miremos a ver. 64a a la 2b a la 2 puede ser escrito como 8ab elevado todo al cuadrado. Después esperaríamos que menos 16ab resulte de 2 por el primer término y por el segundo término. El 2 por el primer término me daría 16ab. Y yo necesito que dé menos 16ab. Por tanto, debe aparecer un menos. Y eso indica que el segundo término es un menos 1. Y si ese menos 1 lo elevamos al cuadrado como tercer término, vamos a encontrar que va a dar 1 positivo. Y entonces vamos a tener completo que sí corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Ese ejercicio nos lleva a identificar que lo que tenemos al frente era un trinomio cuadrado perfecto que proviene de un binomio de Newton que se forma de la siguiente manera. El 8ab será el primer término, el menos 1 será el segundo término y todo va a ir elevado al cuadrado. Ese elemento elevado al cuadrado con el x a la 4
que puede ser expresado como x a la 2 elevado a la 2, entonces ahí tenemos una diferencia de cuadrados, donde podemos identificar entonces que el primer elemento es 8ab menos 1, sumado con el segundo elemento que es x al cuadrado, y se multiplica por 8b menos 1, pero esta vez restando x al cuadrado. Cuando rompemos esos paréntesis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el primer paréntesis me va a quedar 8ab menos 1 más x cuadrado. Y que el segundo paréntesis me va a dar 8ab menos 1 menos x cuadrado. Y allí lo tenemos también ubicado. Y daríamos por terminado este ejercicio número 4. Bueno, entonces, ya teniendo claridad sobre eso, vamos a hacer los dos últimos ejercicios, el 5 y el 6. Como vemos la pantalla, bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos entregan 6 términos que debemos reunirlos de tal manera que se conforme una diferencia de cuadrados. Los 6 términos que me entregan dice es m a la 2 menos x a la 2 más 9n a la 2 más 6nm menos 4ax menos 4a a la 2. ¿Cómo nos vamos a sugerir organizarlos? Y revisamos ya lo que está resaltado. Es que vamos a organizar la m y la n buscando formar un trinomio cuadrado perfecto y la x con la a buscando formar otro trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver qué nos resulta. El primer elemento que vamos a tener, vamos a colocar el m al cuadrado, el más 6m y el más 9n al cuadrado, lo que ustedes van a la izquierda. Y en la parte derecha que vamos a encontrar, vamos a encontrar a menos x cuadrado, a menos 4ax, al menos 4a al cuadrado. Entonces, de los primeros 3 elementos que vamos a tener, m al cuadrado se puede escribir como m elevado a la 2. Después 6mn se puede escribir como el doble producto del primer factor, que es una m, por el segundo. Y para que dé 6 se necesita multiplicar por 3 y tenemos que hacer aparecer la n. Por el segundo término resulta siendo 3n. Y ese segundo término lo vamos a elevar al cuadrado y sería 3 a la 2, 9, n a la 2, n cuadrado. Entonces sí tenemos un trinomio cuadrado perfecto por allí. Ahora, con las otras 3 que eran las que teníamos solas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar en factor común un menos 1. Sacando en factor común un menos 1 y organizando un poco, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4a positivo, nos va a quedar 4ax positivo y nos va a quedar x cuadrado positivo. Teniendo eso así, entonces, ¿qué elementos vamos a conseguir? Vamos a conseguir los siguientes elementos. Que aquí se va a formar el binomio donde tenemos m más 3n elevado al cuadrado y del otro se va a salir conformando que me va a quedar. El primer término será 2a elevado todo al cuadrado. ¿Cómo sabe que es 2a? Todo elevado al cuadrado, porque 2 a la 2 es 4 y a elevado a la 2 va a dar a al cuadrado. Entonces, está muy claro que son los que vamos a tener. Después, 4ax se conformarían de 2 por la x y por 2a. Y el tercer término, x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos dos binomios de Newton separados por una resta. Y los binomios son al cuadrado, por tanto tenemos una diferencia de cuadrados. Visualicémosla bien. ¿Cuál va a ser la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados es, los 3 primeros términos me conforman un m más 3n elevado a la 2. Y los otros 3 términos
me producen un menos 2a más x elevado a la 2. Entonces, ¿cómo se conforman los paréntesis allí? Recordemos, se coge el primer factor, m más 3n, y se le suma el segundo, 2a más x. Y en el otro paréntesis que queda multiplicando, se vuelve a colocar el primer término, m más 3n, pero restando el menos 2a más x. Entonces, teniendo eso así, ¿qué nos va a suceder? Va a suceder que resolviendo el primer paréntesis, pues rompemos y nos queda m más 3n más 2a más x. Y en el segundo, este menos que tiene aquí altera a las dos cifras que encuentra a la derecha y por eso le va a quedar m más 3n menos 2a menos x. Y allí queda resuelto el ejercicio número 5. Vamos para el último, el ejercicio 6. Vamos a revisarlo. Ejercicio número 6. Volvemos a aplicar lo mismo que hicimos en la vez anterior. Observemos que inicialmente que nos entregan. Nos dice 225a al cuadrado menos 169b al cuadrado más 1 más 30a más 26bc menos c al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar hacia la izquierda lo que tiene a junto con el 1 y para la derecha lo que tiene b y c. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En los tres primeros va a quedar 225 al cuadrado más 30a más 1. Y en los otros tres van a ser menos 169 al cuadrado más 26bc menos c al cuadrado. Bueno, ya teniéndolos organizados de esa manera, vamos a proceder a organizarlos para comprobar que son trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, 225 al cuadrado es lo mismo que 15a elevado todo al cuadrado. Ahora el doble producto me va a dar 2 por 15a me da 30a. Y resulta que necesitamos un 30a. Por tanto, el segundo término es un 1. Y de allí el 1 al cuadrado que aparece para completar ese trinomio cuadrado perfecto conducente a un binomio. Con los otros tres términos que hacemos, le sacamos en factor común un menos 1. Y al sacarle en factor común menos 1, me queda el 169 al cuadrado positivo, me queda el 26bc que estaba positivo, me queda negativo, y el c cuadrado que está negativo me queda positivo. Bueno, y entonces allí vamos ahora también a probar si también se configura un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a revisarlo. En el primero sí, ya lo hemos hecho, entonces el primer término es 15a y el segundo término es un más 1 elevado a todo el cuadrado. Y en el otro que va a pasar 169, es la potencia elevada a la 2 de 13, o dicho de otra manera, la raíz cuadrada de 169 es 13. Como está b al cuadrado, entonces va a acompañarlo la b. Entonces me queda 13b elevado a todo al cuadrado. En el punto intermedio tenemos 2 que multiplica a 13b, eso da 26b. Y resulta que dice, necesitamos que dé menos 26bc. Entonces hay que multiplicarlo por el menos y por c. Y el tercer término que dice c cuadrado, pues puede ser menos c elevado todo al cuadrado, que lo convertiría en positivo. Ahora, para el final, entonces, ya para el final, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Este elemento que se encuentra aquí, sí es un trinomio cuadrado perfecto, que me va a quedar
13b menos c 13b menos c, entonces, y todo elevado al cuadrado. Tenemos los dos elementos para la diferencia. Aquí tenemos el primero elevado al cuadrado y aquí tenemos el segundo elevado al cuadrado y ahí está por un signo menos. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, una multiplicación donde colocamos el primer factor más el segundo factor, 13b menos c, y después colocamos otro paréntesis, el primer factor menos el segundo factor, que sería menos 13b más c. Bueno, entonces, haciendo un poquito de agrupamiento dentro de esos paréntesis, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, rompiendo este primer paréntesis, pues me va a quedar 15a más 13b menos c más 1. Observamos aquí. Bueno, y en el otro, rompiendo el paréntesis, nos va a quedar 15a más 1 menos 13b más c. Ahí lo tenemos y es precisamente cómo queda ese ejercicio. Espero que todo este compendio les sirva para comprender aún más el tema que estamos susceptibles de ya elaborar. Muy buenos días ya para los que vayan a ver este video. Muchas gracias por su atención.